Hoy hace 28 años los colombianos vivimos lo que se ha llamado el holocausto del Palacio de Justicia, la toma de 350 rehenes por parte de 35 guerrilleros del M-19 y la retoma del edificio por parte del Ejército, la Policía Nacional y el DAS de la época, sin que se haya respetado la vida de nadie, pues hubo un saldo de 98 personas muertas y 11 desaparecidas. Estas se vieron en los videos que fueron sacadas con vida, pero nunca llegaron a sus hogares. Especialmente para los familiares de los empleados de la cafetería, esta fecha de hoy es un reclamo de verdad, justicia cabal y reparación. Bienvenidos. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de las ramas del poder público. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, contra ninguna de las ramas del poder público. La democracia no se salva desapareciendo, torturando y ejecutando personas. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones. Él ordenó el operativo y nunca dio la orden de suspensión. Después que él se percata de la dimensión de las atrocidades que cometió el ejército, no solo durante la toma, sino después de la toma. Porque lo que sucede en el baño es una verdadera masacre cometida por el Ejército Nacional contra los rehenes indefensos. Pero lo que sucede después de la retoma del palacio, cuando salen con vida rehenes y que ellos desaparecen, es igualmente gravísimo. Y el señor Belisario Betancur se da cuenta de estas atrocidades y ya dice, recoge pita y dice, no, yo no estuve al tanto de todo lo que pasó, yo no asumo toda la responsabilidad. Esta cafetería fue otorgada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia a una persona que le entregó en administración a Carlos y a Cecilia aproximadamente febrero o marzo de 1985, y ellos empezaron a hacer la administración, y la administración conllevaba volver de esto una empresa productiva, una empresa familiar y una empresa que generara trabajo.
las primeras personas que uno caracterizaría sería a Carlos, que era estudiante de Derecho, era una persona que quería terminar su carrera de Derecho. Recién se había convertido en papá. Él administraba la cafetería, es decir, que generaba toda la organización, daba las directrices, organizaba el menú, junto a su esposa Cecilia, pero como Cecilia tiene a Alejandra, tiene un periodo de dieta, tiene un periodo de incapacidad, y es ahí, a partir de la relación que tenía el papá de Carlos, el señor Enrique Rodríguez, con la familia Guarín, que se identifica la posibilidad de que Cristina del Pilar Guarín pudiera venir a hacer los reemplazos de Cecilia en la caja, administrando el dinero que entraba al restaurante. Tenía 35 días cuando lo desaparecieron a él. Hoy en día, cuando veo el video, me da, no sé, lo primero que se me viene a mí a la cabeza es que verlo a él que está saliendo tomado de los brazos de dos militares, cansado pues por todo lo que ha pasado, se le ve la cara de agotamiento, pero como también, no sé, esa parte de alivio porque por fin está saliendo de allá y por fin está yendo hacia su libertad, por decirlo de alguna forma, para poder reencontrarse con su familia, conmigo. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué pensaría él cuando no puede salir en libertad, sino que se lo llevan y lo desaparecen? Carlos alcanzó a comunicarse por teléfono con la casa, creo que habló con mi mamá, le contó que había salido a hacer unas vueltas al banco que quedaba enfrente por la carrera octava y que había regresado pues para organizar todo, para atender el almuerzo, pues que era su actividad principal en la cafetería. Ellos tenían que llamar de la portería, el teléfono de la portería de la carrera octava, o sea, la portería de los vehículos, porque no tenían teléfono en la cafetería. Y eso fue lo último que se supo de Carlos, ese fue su último contacto con su familia y con el mundo, porque después de eso, absolutamente nada, nunca volvimos a tener comunicación con él. En la Casa del Florero se estableció el puesto de mando avanzado del Ejército Nacional, que tenía control sobre la policía y sobre las demás instituciones del Estado. Allí ejercían mando de manera permanente Arias Cabrales, Plazas Vega, Sánchez Rubiano, que son algunos de los procesados. A este lugar existen registros fílmicos que indican que Carlos Augusto Rodríguez Vera sale caminando del Palacio de Justicia, siendo llevado por dos soldados aprendido de los brazos, y es introducido a la Casa del Florero. Había una serie de personas que, o por no poder identificarse plenamente, o porque para los interrogadores del Ejército Nacional no era satisfactoria las respuestas que daban de su procedencia o del por qué estaban en Palacio de Justicia, eran llevados a unos escenarios posteriores de entrevista e interrogatorio. Ese informe está dentro del proceso y es un informe con antefirma de Luis Alfonso Plazas Vega. Entre otros está Carlos Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán, Gloria Estela Lizarazo. Hay varias fuentes sobre esas pruebas. Patrimonio fílmico. Está también la televisión española, la televisión francesa y en una diligencia de inspección que realizó la Fiscalía al domicilio de Plaza Vega, también se encontró editada y con buena imagen esas salidas con vidas en video. Que era el video con el cual Luis Alfonso Plazas Vega daba cátedras de lo ocurrido en el Palacio de Justicia, y en este video se puede identificar claramente por sus familiares a Carlos Augusto Rodríguez Vera saliendo del Palacio de Justicia con las manos en alto, custodiado por soldados en dirección a la Casa Museo del Florero. Detrás de él está David Suspecelis, está Gloria, la persona que trabajaba en la cafetería, y también se ha podido identificar que en hombros sacan a una mujer con la misma vestimenta y las características físicas de Cristina del Pilar Guarín.
Carlos necesitaba a alguien de confianza que manejara la caja de la cafetería del Palacio y sabía que Cristina estaba sin empleo, acababa de graduarse de licenciada en Ciencias Sociales y se iba a ir a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid, España. Entonces le propuso que fuera y trabajara mientras pasaba el tiempo de la dieta de Cecilia. Así fue como llegó mi hermana a trabajar al Palacio de Justicia y en el día número 37 es cuando ocurre la toma. Y a mi hermana la reconoce mi papá, la reconoce mi mamá, la reconoce don Enrique Rodríguez, la reconoce el señor Oviedo y la esposa del señor Oviedo, padres de Lucia Amparo Oviedo, la reconocen 5 personas. Ahí aparece una persona llamada Marianelfi Díaz de Valencia, ascensorista del Palacio, y ella dice, no, la del video no es Cristina, esa soy yo. Y así queda el caso en el año 86. Pasan los años y en el año 2007-2008, cuando el caso nuevamente se empieza a mover, porque el caso duró casi que 20 años totalmente quieto, yo digo coloquialmente que el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia estuvo Luis Camiliado en la Fiscalía General de la Nación durante 20 años. Cuando digo Luis Camiliado, quiero decir que estuvo en un cajón para que se lo comiera el polvo, los ácaros, las cucarachas y con las pitas amarradas sin que nadie investigara nada. Ella iba descalza y por todo el tema de los incendios, fundamentalmente habían muchos residuos metálicos de vidrio y habían algunas partes donde todavía pisar era muy caliente. Recordemos que los incendios que se produjeron el 6 de noviembre por la noche perfectamente alcanzaron los 1000 grados centígrados. Es decir, hay imágenes absolutamente desastrosas, dantescas de la capacidad de destrucción que planteó el Ejército Nacional en la operación de retoma. Ellos le dicen la operación Rastrillo, que terminó con este incendio donde los cadáveres que fueron incinerados fueron completamente reducidos a muy pequeñas porciones de restos humanos. Salió a trotar, como todos los días salía a trotar, llegó, se bañó, le alisté el calentado porque le fascinaba que le guardaran calentado de la comida, con una taza de chocolate y salimos a la puerta, siempre nos despedimos. Cuando dio la vuelta en la esquina me hizo que chao y ya, esa fue fui la última persona que lo vi y el último momento que lo vimos. Estoy en un supermercado llamado Idema, sobre el mediodía, cuando en la radio transistor que tenía el señor de vigilancia del almacén, escucho la noticia de que se había tomado el M-19, el Palacio de Justicia. Me devuelvo para la casa, empiezo a llamar a mi mamá, no me contestan, no me la pasan, y ya ella llega sobre las 2:30, 3 de la tarde, y empezamos este cuento de hadas que hemos tenido 28 años. Están los meseros, que son Héctor y Bernardo Beltrán, si bien comparten apellido, no son familia, ambos con estudios en el SENA de bar y para ser meseros. Habían llegado por recomendaciones y presentando sus hojas de vida a Carlos. Carlos los había escogido a través de un breve proceso de selección. Eran muy conocidos en el centro por los comensales porque eran las personas con las que se tenía mayor relación. Yo veo a Bernardo salir del Palacio de Justicia, a su lado derecho un soldado llevándolo hacia la casa de Florero. Él entra a la casa de Florero y seguramente, y según los 15.000 folios que hay en el proceso, está en la casa del Florero, los tienen de espaldas contra la pared, los tratan mal y son personas especiales, según palabras de Vega Uribe. Y son llevados al Cantón Norte y de ahí se desaparecen. Como ella era una estudiante de la Universidad Libre, que en el momento de los hechos estaba haciendo su tesis en el Consejo de Estado, cuando venía a la ciudad Álvaro Fayad, sabía que su principal labor era acompañarlo durante toda la estadía con su vehículo. Yo sabía de la militancia de ella, no sabía en qué forma ni qué hacía como militante, ni tampoco supe previamente los hechos del Palacio de Justicia. Un familiar de mi esposa, la mamá de mi hijo, muere el domingo anterior, son las exequias
en la funeraria Gaviria de la 13/42. Irma va a esas exequias. Allá estamos, todos reunidos. Ya había salido a una cafetería cercana. Cuando regresaba, ella estaba en el carro, en un campero que tenía. Abrió la ventanilla como esperándome y me dijo: Jorgito, voy a hacer un viaje largo. De pronto le causo problemas a mi familia, especialmente a usted. Les pido que me perdonen. Y empezó a llorar y arrancó. No me dio chance de preguntarle absolutamente nada. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar a consolidar y acabar con todo. Y consolidar el objetivo, siga. Luis Carlos Sadovnik, comandante del Estado Mayor, ordena a Edilberto Sánchez Rubiano, comandante del B2, cuando identifican a una persona que le dice Edilberto Sánchez Rubiano, que ya tienen identificada una sospechosa que es abogada, hablando de Irma Franco. Le dice Luis Carlos Sadovnik: las órdenes son terminantes, que si aparece en la manga, que no aparezca el chaleco. Esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco. Cambio. Recibido QSL. Cuando los peritos de la Policía Nacional emiten el dictamen y dicen: esto es una orden de desaparición, y Arcano 5 es Sadovnik, le da un infarto y se muere. Entonces cambió de jurisdicción, se fue de la jurisdicción de la justicia humana a la divina. En cabeza de los mejores analistas que tiene la Policía Nacional en comunicaciones y en lenguaje cifrado, que fueron llevados a los juicios, han manifestado claramente que eso es una orden de desaparición forzada. Entonces queda claro que la orden de desaparición sí fue dada por parte del Ejército Nacional. Aparte de ello, hablan de cómo deben reseñarse las personas, cómo debe arrasarse con el palacio, cómo debe generarse la operación Rastrillo, cómo se debe impedir, en esas comunicaciones queda claro, el ingreso de la Cruz Roja, cómo se debe dilatar su entrada para poder aniquilar, acabar, era la orden en ese momento. Se trata de un crimen premeditado. Y es un crimen premeditado, un crimen de Estado, claramente, en tanto el ejército colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad y la policía sabían 20 días antes de producirse la toma del Palacio de Justicia que esta toma efectivamente se iba a llevar a cabo. A pesar de que el Estado conocía esto, el día anterior decide levantar las medidas de protección, casi que invitando al M-19 para que ingresara y sobre esa base poder desarrollar estos actos que llevaron a la eliminación de una de las mayores cortes de justicia que ha existido en la historia de Colombia. Un oficial del ejército corrobora que se usaron helicópteros, 2 aviones Hércules de la Fuerza Aérea, que participó el Comando Especial de la Brigada Séptima. Y él nos alcanzó a contar días antes que los estaban esculcando a todas las personas que entraban, trabajadores o no, al palacio, que les pedían papeles y que les requisaban todo, pero eso duró unos pocos días y fue suspendida el día anterior de la toma. Lo hicieron por 2 razones. Una, porque odiaban al M-19 y querían, ¿por qué lo odiaban? Por los asaltos que habían cometido contra la Embajada de República Dominicana, el robo del cantón, de las armas del Cantón Norte, el atentado en una ambulancia contra el comandante del ejército, Rafael Zamudio Molina,
Pero ¿por qué también le tenían ojeriza a las altas cortes? No gustaban del presidente Reyes Echandía porque Reyes Echandía estaba en contra que la justicia penal militar investigara a civiles. Estaba en contra del fuero penal militar. ¿Y por qué no les gustaba el Consejo de Estado? Porque el Consejo de Estado condenó a la nación por torturas cometidas por el ejército, por ejemplo, contra la doctora Olga López. Entonces, ellos dijeron, matemos 2 pájaros con una sola piedra. Le damos al M, pero también le dejamos a las altas cortes que nos hacen estorbo. Él tenía la ilusión de conseguir una casa para ese diciembre o para el siguiente año, porque vivíamos en una habitación los 4 con las 2 niñas. Entonces siempre me botaba, se llevaba las fotos para mostrarle a los compañeros y la botaba. Cuando yo le mostré por la noche, al llegar del trabajo la foto, dijo que se la prestara para él podérsela mostrar a una congresista, era no la perfecta, pero para que ella le ayudara a conseguir una casa para nosotros, que ella iba a ver la foto de las niñas y que ella se iba a enamorar e inmediatamente iba a ayudarle a conseguir una casa para nosotros. Yo no se la quise entregar, pero por la mañana me dio pesar porque me hacía caritas, me miraba y lo hice ponerse una mano en el corazón y otra estilo juramento de juicio, con palabras dichas por mí. Yo, Héctor Jaime Beltrán, juro, así tal cual, que si boto la foto, no regreso nunca más. Y no regresó nunca más. Era abogada que ejercía su profesión particularmente. Era propietaria de una oficina a una cuadra del Palacio de Justicia. Entonces, su tía, Aide Anzola, consejera de Estado, pues obviamente se ubicaba y su trabajo era ahí en el Palacio, y por tal razón le cedió uno de los garajes de los sótanos del Palacio para que Gloria, su sobrina, pudiera guardar su carro ahí, pues dado que su oficina era también ahí muy cerca. Seis de la tarde, 7 de la noche, y Gloria no aparecía, entonces ya la angustia era grande porque ya definitivamente dijimos, ella se quedó en el Palacio. De golpe subió o algo pasó y después venía la explicación de la tanqueta que entró por la puerta del sótano y volaron la puerta del sótano. Entonces, pues, impresión uno, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué tal que ella la cogieron ahí en el sótano? Y porque uno pensaba eso, ¿no? Todas las cosas se le empiezan a pasar a uno. Y pues la verdad es que pues no había ninguna razón de nada, era todo conjeturas, pero ya empezamos, desde ese momento empezaron nuestros 28 años de sufrimientos y de cosas de nunca saber nada. Cuando me enteré bien de la historia, cuando sabía que la situación era tan triste, eso habrá sido entre el 2002 y el 2003 cuando pude saber qué era lo que había pasado, qué era lo que se comenta, lo que se ve en videos, lo que hay radiograbaciones, lo que uno oye, que demoren a la Cruz Roja, que le aparezca el chaleco, que no aparezcan las mangas. Todas estas informaciones, o sea, escondidas a la sociedad colombiana. Hay una sociedad colombiana que es insensible, que se pueden pasar partidos y censurar la información. Y a la vez somos el país del Sagrado Corazón, porque todo lo podemos decorar con algo. Ella
estaba pendiente de ubicar un trabajo. Su familia es del Tolima, y recuerdo yo mucho que uno de los magistrados, tal vez el magistrado Reyes Echandía, y alguna secretaria, algún auxiliar del magistrado Reyes Echandía era del Tolima y conocía a la familia Oviedo. Entonces ella estaba como llevando las hojas de vida del Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, para tratar de ubicar un trabajo. Ella alcanzó a entrar al ministerio, a uno de los ministerios, creo que el Ministerio de Justicia, y de ahí a la persona que le manifestó, con la que se vio, le dijo que iba para la Corte Suprema. En efecto, entró a la Corte Suprema y tampoco de ella se ha vuelto a saber. Lamentablemente estaba haciendo un reemplazo de su mamá, Rosalvina León, ese día. Rosalvina era la encargada del área de aseo de la cafetería, del tema de platos, cocina, utensilios, y ella estaba enferma, y Luz Mari, para que no se perdiera el día de trabajo, le dice: tranquila mamá, yo la reemplazo. Ella estaba ahí ese día justamente. En esa oportunidad, Luz Mari reemplazó a mi mamá Rosalvina León en la cafetería de Palacio, en el Platero. Mi mamá se encontraba incapacitada por enfermedad. Luz Mari fue a reemplazarla esa semana en la cafetería del Palacio. Había una parte que eran menús a la carta, y había una parte que era autoservicio. Gloria era la encargada de estar pendiente de que esto estuviera funcionando. Mi mamá fue una madre ejemplar, una mujer muy trabajadora, muy emprendedora, muy dedicada a su hogar, a sus hijos. Pues a pesar que ella de mí estaba retirada, pero pues siempre vivía muy pendiente de mí, que yo fui criada con mis abuelos en Manizales. Estaba embarazada al momento de los hechos. Han surgido versiones crueles y muy despiadadas en las que se manifiesta que en algún momento ella estuvo un tiempo bajo la detención y el control del Ejército Nacional, y este niño que nació, que estaba por nacer, efectivamente nace y no se sabe el paradero, pero también está la versión que pudo haber muerto también. En el año 2006 fui contactado por Ricardo Gámez Masuera, una persona que había salido en el año 89 de Colombia. Era un ex policía, y entonces él dijo: mire, yo tengo la intención de declarar en la fiscalía, quiero declarar en un sitio neutral que sea el Parlamento Europeo. Y allí entonces yo viajé a Bruselas con el padre Javier Giraldo, y nos encontramos con el señor Paul Émile Dupret del Comité Daniel Guilar de Derechos Humanos en Bruselas, y nos reunimos en la oficina de la eurodiputada Luisa Morgantini, una diputada italiana que maneja todo el tema del conflicto de la Franja de Gaza, de los palestinos. En esa oficina nos reunimos. Lastimosamente la reunión no pudo hacerse con la fiscalía, porque la fiscalía, faltando un día, dijo que la reunión tenía que hacerse en el consulado de Colombia en Bruselas. Y esta persona, Ricardo Gámez Masuera, decía que él no iba a ir a un sitio que fuera territorio colombiano, porque había sido partícipe y copartícipe de las desapariciones, y que si él estaba en territorio colombiano le ponían unas esposas, decía coloquialmente: me suben en un avión y me llevan a Colombia y allá me van a matar. Entonces yo declaro, pero en un sitio que no sea Colombia, en un sitio neutral como el Parlamento. Esa declaración se malogró. El AI dice que le constan 6 o 7 de las personas desaparecidas de la cafetería,
que las personas fueron distribuidas en 3 grupos desde la Casa del Florero. Unos fueron llevados al Cantón Norte, otros fueron llevados a la Escuela de Artillería y otros fueron llevados al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charri Solano. Él cuenta ahí que Ana Rosa Castiblanco tuvo un bebé en un camión sobre la carrera octava, que ese bebé se lo robaron, que después la llevaron y la mataron en el Cantón Norte, que ese bebé es el hijo mayor de una familia compuesta por un sargento, su esposa y 3 hijos, de los cuales el mayor es ese chico, y que ellos viven en Bogotá. Él habla de unas canecas de ácido en donde dice que él al final le llevó al S2 de la Escuela de Caballería, al S2 de Artillería, unas canecas de ácido sulfúrico y cal para tratar de deshacer los cuerpos de las personas que tenían detenidas y que corresponden varios de ellos guerrilleros y varios de ellos los empleados de la cafetería. De Ana Rosa Castiblanco, recordemos que es la única persona de la cual se han encontrado no el cuerpo, sino restos. Cuando yo me refiero a restos es que se han encontrado algunos fragmentos óseos en lo que se conoce como la fosa del Cementerio del Sur, y es la única persona frente a la cual hay un cotejo de ADN que ha dado como resultado positivo en un 99% para reconocimiento. Pero insisto, es un fragmento de hueso lo que se encontró, creo que es un fémur y una tibia y un peroné lo que se pudo encontrar de ella, no fue sus restos completos. Hay un grupo de personas que se denomina los visitantes ocasionales, son 3 mujeres. La primera de ellas es Norma, que era una profesional, pero dada su situación de trabajo en ese momento, elaboraba pasteles y elaboraba otro tipo de productos de pastelería y proveía al Palacio de Justicia, a la cafetería del Palacio de Justicia, de este tipo de productos. Ella iba con su hermana Amparo en el carro, y Amparo es una persona que tiene una discapacidad motriz, se había quedado en el carro esperándola. Norma Costanza, sube al palacio, entra al palacio y nunca más se volvió a saber de ella. Yo estaba en ese momento frente a la iglesia de la catedral, como pueden ver en esta foto, es donde siempre cuadrábamos, parqueábamos el carro, siempre parqueábamos el carro, ese era el carro. Estaba ahí, ella me dijo, porque ese día precisamente estaba con gripa y tenía fiebre. Me dijo, Amparo, ya vengo, no me demoro. Le dije, no se demore, no se vaya a poner a lavar los moldes ni nada de eso, porque se enferma. Ese día tocaba ir a comprar arequipe, porque ya no había arequipe. Me dijo, no, yo no me demoro nada. Había entrado antes al Senado de la República, a la Cámara del Senado. Había entregado pedido ahí. Y ya íbamos ya para el palacio. Llegando al palacio fue cuando ella, pues sí, entró y de ahí no volvió a salir. Yo creo que si yo me hubiera podido parar y caminar, yo hubiera entrado a mirar qué pasaba, porque fue horrible. David Suspes es la persona que era encargada de la cocina formalmente, era el chef de la cafetería, una persona que había tenido estudios en cocina, en alta cocina, y era la persona que enfrentaba como el día a día de hacer los alimentos y los menús que se vendían ahí en el restaurante. ¿Qué se encontró en la cafetería? Que hay muchas especulaciones, ¿no? En 1985 habían grandes titulares de medios de comunicación y de diarios y de la prensa en la que decían que en la cafetería se encontraron pollos para poder tener habituallamiento para la guerrilla y alimentación por lo menos para 3 meses, que eran 50, 70 pollos, 200 pollos, que había un poco de cosas. En efecto, en la cafetería habían pollos, pero no había esa cantidad. Habían verduras, había aceite, había arroz, porque era lo que ellos hacían, vendían alimentos. Pero hay una cosa particular, la cafetería no fue destruida. La cafetería no tiene rastros de bala. En ese espectro, ¿quién responde? El Estado.
los agentes del Estado, porque ellos tenían que garantizar la vida de esas personas, lo que no han hecho pasados casi 28 años. Había un teléfono que quedaba en la parte de afuera de la cafetería del Palacio de Justicia, a donde se llamaba a todos los empleados. Pongan un teléfono de esos negritos en la pared y uno los llamaba y el celador los llamaba y los hacía pasar. Me dijo hasta las 11 porque a las 11:30 ya empezaba el boleo del restaurante, de los almuerzos. Y empecé desde las 11 de la mañana a llamar y sonó ocupado todo el tiempo. Ya habían cortado las comunicaciones. Hasta faltando 10 para las 12 que una amiga me dijo que se habían tomado el Palacio de Justicia. En desarrollo de estos hechos es claro cómo se genera todo un operativo militar por parte de la Brigada 13, pero no solo de la Brigada 13, también son traídos tropas de la Primera Brigada de Tunja, de la Séptima Brigada de Villavicencio. Estas unidades se agregan a la Brigada 13 para apoyar las operaciones. Se utilizan helicópteros para trasladar las tropas previamente, hechos que sigue hasta el día de hoy desmintiendo el ejército colombiano, a pesar de las pruebas nuevas que hemos logrado encontrar. El ejército inicia una operación de tierra arrasada. Escuché radio toda la tarde y yo sabía, creía y sentía que él estaba bien, porque yo pienso que cuando es una persona que no tiene nexos políticos, no es importante para que una guerrilla la suba y la trastee para el tercer o cuarto piso, porque no es nadie importante. Cuando son personas que solamente son empleados de una cafetería, no tenían ningún peligro ni corrían ningún peligro y pensé, apenas verifiquen datos, llega a la casa. Cuando yo llegué estaba mi señora hecha un mar de lágrimas, mi nuera por lo consiguiente, los nietos, todos, ¿no? ¿Qué pasó? Que no tenemos noticia no, nos vamos, nos fuimos para coger en el mismo carro, nos fuimos para la Plaza de Bolívar, pero qué va, no me dejaron entrar, me tocó dejar el carro por ahí con la 10ª, con 8ª, con 9ª, por ahí, en un parqueadero. Entonces me regresé, subí por la avenida Sexta, cogí la carrera Quinta y bajé por la calle, hasta la casa del Florero, bajé por la calle 11. Hasta ahí fue, porque de ahí tampoco se estaba totalmente acordonado por el ejército. No me dejaron pasar y averiguando con uno y con otro, oí decir que sí, que los habían sacado vivos. Y otros habían dicho, no, aquí se llevaron un poco para el Cantón Norte. Pero gente de la que estaba ahí de Mirona, ¿sí? Comentario, yo me fui a preguntarle a mitad de retírese. Total que me quedé la misma. Otros que se los habían llevado para la morgue, para medicina legal, volví a dar la vuelta que había hecho primero, regresé al carro y vámonos al anfiteatro. Entonces mi nuera dijo, no, yo creo que voy para un hospital o para otro, por ahí cerquita los hospitales. Mire, esa noche pasamos de una forma horrible, porque ese tumulto de gente en el anfiteatro, porque como eran más de 100 los muertos, llegaron todos los familiares a que les dejan entrar y no, absolutamente. Yo a las 5 de la mañana, untándole la mano a uno de los que logré entrar, no, para mí fue espantoso. Figúrese usted que el 6 de noviembre de 1975, a las 9 de la mañana, el Charry Solano, que estaba ubicado para esa época en el barrio San Cristóbal Sur, llevaron álbumes fotográficos de miembros del M-19 a la Casa del Florero, que ya estaba adecuada como, ¿no?, el Comando Avanzado de Operaciones del Ejército. Es decir, ¿no?, 2 horas largas antes de la toma. Todo lo tenían fríamente calculado.
Edgar Villamizar comenta con claridad que el día 5 de noviembre, el día anterior, el mismo día en que la fuerza pública había levantado toda la protección del Palacio de Justicia, ¿no? Que aquí hay un elemento clave y es el M-19 estaba completamente infiltrado por el ejército colombiano y estaba infiltrado a sus más altos niveles. En los resúmenes semanales de inteligencia se tenía establecido semana a semana cuáles eran los planes que iba a hacer el M-19. Es decir, que estamos aquí ante un claro crimen premeditado y Edgar Villamizar es trasladado el día anterior a los hechos desde Villavicencio vía helicoportada. Ya hay documentos que prueban que se usaron helicópteros para traer personal de la Brigada Séptima y él informa cómo cuando se encontraba en la escuela de caballería pudo observar cómo las personas eran sometidas a torturas, cómo eran sometidas a descargas eléctricas, cómo eran sometidas a diferentes tipos de vejámenes por personal del Ejército Nacional, y que de estos hechos era partícipe altos oficiales del Ejército colombiano, entre ellos el coronel Plazas Vega. Él dice que el coronel Plaza Vega le dio la orden el 7 de noviembre de llevar a la escuela de caballería a los empleados de cafetería del Palacio para que trabajaran a esos hijos de puta. Por eso se explica lo del magistrado Carlos Horacio Urán, que sale vivo del Palacio de Justicia. Están los registros de las cámaras de video de la época, 3 cámaras, una apostada en la alcaldía, otra en la catedral y otra en el Capitolio. 2:17 de la tarde sale Carlos Horacio, ¿no?, apoyándose en una pierna. Detrás de él venía el magistrado Pájaro Peñaranda. Y lo reconocen en los videos, no solo su esposa, sino Nicolás Pájaro Peñaranda. Y aparece luego muerto dentro del Palacio de Justicia. Y sus documentos, su cédula, la foto de su familia, su billetera, fue encontrada en la bóveda del B2 por la Fiscalía General de la Nación. Esa fue una búsqueda muy dolorosa, porque era un espectáculo dantesco, impresionante, por lo que la mayoría de los cadáveres estaban en un alto estado de calcinación, difíciles de reconocer. Nosotros fuimos, pues la familia, y fuimos acompañados de un médico amigo que conocía a Carlos y de una odontóloga que lo había tratado a él para tratar de poder hacer algún tipo de reconocimiento, ¿no? No encontramos nada. En medicina legal pues estuvimos varios días recorriendo cadáver por cadáver. Yo creo que fue una búsqueda como de unos 3 días, porque creo que los cadáveres no los llevaron todos al tiempo. Más adelante dijeron que habían encontrado algunos más y los llevaban y volvíamos otra vez a hacer la búsqueda en todo ese patio grande de medicina legal donde estaban en mesas las bolsas con los restos calcinados de los muertos del Palacio de Justicia. Yolanda ese día tenía que presentar un examen de criminalística y su profesor era Rafael Urrego, conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Y va con esa finalidad y desafortunadamente se encuentra con la toma y la retoma. Ella ve en el primer piso, que va al primer piso, ve a los empleados de cafetería, ¿no?, del Palacio de Justicia. Sale como especial, es decir, la sindican, la califican desde el mismo interior del palacio como guerrillera. La llevan a la casa del florero
y la suben al segundo piso. Y ahí torturan tanto a Yolanda como a Eduardo. Pero fíjese otro detalle. Los interrogadores le dicen que Rafael Urrego, ¿no?, había muerto y que pertenecía al M-19. La versión de que eran estudiantes, que estaban haciendo una tarea, que estaban en labores académicas, no es satisfactoria para los interrogadores de inteligencia militar y son llevados a las instalaciones del batallón Charri Solano. Me esposaron a un lado de la cama y otra vez el mismo interrogatorio, desde el florero, el de la camioneta, el de donde me había cambiado. Y el que se sentó en mí se apoyaba bastante duro y se movía. Pidió un chaleco para amarrármelo en la cara para que cuando me matara se esparciera. Y cuando me estaban amarrando el chaleco en la cara, pidió unas tijeras. Y yo le dije que no me cortara el pelo. Que mi mamá nunca me lo dejó crecer. Que yo solamente me lo había dejado crecer en la universidad. Que no me lo cortara. Por Dios. ¿Cómo son esas torturas dentro del batallón, pero también en camionetas acondicionadas especialmente para torturar personas por todo Bogotá? Estas camionetas salían por Bogotá y dentro de ellas iban amarradas a las personas y eran sometidas a tortura. El traqueteo de las ametralladoras era muy bravo, impresionante, impresionante. El corazón, el pecho, todo se me quería desprender. Lo dejan en libertad a medianoche. Estos se salvan de milagro, porque Eduardo era sobrino del gobernador de Bolívar, ¿no?, de la época, y era amigo del hijo de Miguel Maza Márquez, de Miguelito. Y como ellos realmente no tenían nada que ver con la toma, pues lo dejan en libertad aquí en San Victorino. Y detrás viene un talce que era del COICE, de un organismo de fachada que se llamaba ANET. Y ese conductor es el que lo lleva hasta el barrio El Polo, ¿no?, allá a 1 de la madrugada. Y fíjese usted que ese taxi que él manejaba se lo dieron en reconocimiento de su labor por los hechos del Palacio de Justicia. Después viene un mayor y le quita el taxi, o trata de quitarle el taxi, y se pone bravo y viene a la justicia y declara: yo soy el taxista, yo hice esto, aquí me quieren robar mi taxi que me lo gané por méritos. Él vive en Neiva, ¿no? Y a él también le hicieron el viaje para que se retratara. Y en una de sus declaraciones narra cómo en una cafetería alguien le riega un tinto y el pantalón tiene tremendos huecos así. El tinto tenía ácido. Nosotros fuimos al Cantón Norte a hablar con el general Jesús Armando Arias Cabrales. Mi hermano Carlos habló con el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien era comandante del B2 del ejército. Él le dijo que qué extraño que una persona como mi hermana, que tuviera una formación profesional, fuera cajera de una cafetería. Pero ninguno dio razón, ni chica ni grande, no solo de ella, sino de los empleados, de los visitantes y de la guerrillera. Nosotros recibimos un cassette
un cassette en donde miembros del B2 lo dejaron en un restaurante del barrio Teusaquillo, frente al Teatro Teusaquillo, y allí ellos comentaban que los empleados de la cafetería estaban en el Cantón Norte, que ellos estaban de acuerdo en una lucha contra insurgente, pero que no estaban de acuerdo con los procedimientos que estaban utilizando con estas personas, y ya. Ese cassette después se llevó a la Procuraduría General de la Nación, se le entregó a un doctor Guana, y el cassette quedó ahí quieto, desaparecido, no se volvió a mover nada, hasta después del 2005. El señor Guana, funcionario de la Procuraduría General de la Nación que tenía a cargo la investigación de Palacio de Justicia, acude, encuentra el cassette, lo transcribe junto a una juez civil de la época, y en ella describen con algunos nombres que son similares a los de los desaparecidos. Un Carlos, un David, una Luz Dari, son objeto de tortura dentro de las instalaciones del Cantón Norte. Aparece la transcripción, pero el cassette perdido. Pero no es la única prueba que ellos destruyeron. Usted sabe que hay unas grabaciones militares, grabaciones del operativo, como esa era abierta, frecuencia abierta, radioaficionados se metieron y las grabaron, eran 4 o 5 cassettes. Como esto lo investigó, entre comillas, la penal militar, en el Tribunal Superior Militar se desaparecieron los cassettes. ¿Quién los encontró después? No todos, porque falta uno, la justicia ordinaria. Por eso es que ellos quieren el fuero penal militar hoy, para hacer belleza. Lo que pasó con las personas también ha pasado con el proceso. Pruebas que fueron recogidas oportunamente empezaron también a ser desaparecidas de los expedientes durante los primeros años. Estamos hablando de pruebas que Eduardo Umaña había trabajado en su consecución, que había logrado establecer la ubicación de las comunicaciones dentro del ejército, de estas grabaciones de personal de inteligencia militar y otras pruebas que simplemente fueron desaparecidas de los expedientes, a pesar de que ya habían sido formalmente incorporadas, ¿no? Ese pacto de silencio que empezó en 1985 en cabeza de Belisario Betancur, de Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones, que censuró a medios, de ministros como Castro. Con Bernardo, pues, que éramos 2 amigos. Y no, pues, el último día que pasó lo del Palacio, nos encontramos ahí en esa esquina. Él venía de trotar del aeropuerto y yo venía a sacar mi bus que lo guardaba allí. Y le dije, se le está haciendo tarde, hermano. Dijo, nada, con un colectivo y eso es rápido. Hágale con juicio. Digo, nos vemos, hermano. Bueno, esa fue la última vez de ese 6. Y después, cuando yo subía con un viaje para Perseverancia, ya está Tafala Jiménez. Entonces me tocó coger por allá para el norte y bajando tocó dar un poco de vueltas. Y ahí me dieron las 2 de la mañana, 3, allí en la esquina esperando que él llegara. Porque ahí lo que yo pensaba era que él salían de allá y que yo siempre les he dicho a ellos, cojan un carro y yo lo pago ahí. Y espere, y espere, y espere. Ahí me quedé esperándolo. Fue la última vez de Bernardo. Bernardo estudió en el Colegio Santa Ana, de ahí tenía la idea de montar un negocio de comida, de trago, como una taberna, y quería irse del país. Él estaba mirando la manera para embarcarse. Entonces le pareció ideal estudiar mesa, bar y restaurante en el SENA. Entonces él empezó como ese cuento, además porque pues le gustaba como ese tipo de cosas, ¿no? Del arreglo de las mesas, este tipo de cosas a él le llamaban la atención mucho, aparte de su fútbol, obviamente. Bernardo era muy católico, él no fallaba a misa los domingos. Es una persona que no le gustaba que mi mamá nos pusiera a hacer oficio, que no le gustaba que nos regañaran, que no le gustaba verle a uno el cabello sin arreglar o las manos sin arreglar, porque decía que eso era lo primero que le veían a uno, el cabello y las uñas.
Entonces para él era importante comprarnos los guantes para que no hiciéramos oficio con las manos así, pues para que no se viera uno tan maluco. Muy alcahueta, supremamente alcahueta. Él no bailaba, pero si nosotras teníamos fiestas, pues él iba y nos dejaba en la fiesta y se paraba a las 5 de la mañana a recogernos, a traernos a la casa. El hermano de él trabajaba como escolta del DAS y logró que su jefe, la persona que él estaba cuidando o conduciendo el carro en esos días, le diera permiso de irse inmediatamente para el Palacio de Justicia. Él llegó allá casi a las 2 o 3 de la tarde al Palacio de Justicia, y del mismo día de la toma, y nos estaba llamando a cada momento a la casa contándonos qué pasó. Esto no, al lado de la cafetería no ha pasado nada, no hay incendio, no se preocupen. Cuando se acaba la toma, él entra a la cafetería del Palacio de Justicia inmediatamente, encuentra la cédula de él tirada en el piso y nos llama y nos dice, vénganse porque mi hermano está herido, acá no pasó absolutamente nada, están los vasos de leche servida, está la comida, está todo. Él está herido o en un hospital o está detenido, pero vénganse, porque él no estaba entre los muertos, él no veía que en la cafetería hubiera ocurrido nada, había sangre de disparos. Nosotros vivíamos en Soacha y nos fuimos, llegamos como a las 6 de la tarde con mi suegra y llegamos hasta el Palacio de Justicia, estaban sacando los cadáveres calcinados totalmente y ahí empezamos la búsqueda sin ninguna respuesta, porque solamente coincidimos que nos encontrábamos las mismas 8 o 10 personas en medicina legal, en el Cantón Norte, en los hospitales. ¿Y usted a quién busca? A tal, y coincidimos en que estábamos los 11 familiares de los 11 desaparecidos, más luego ya al año se nos unió el otro integrante que es la familia de Irma Franco. Y yo veo que mi hermana sale en un grupo de personas con una falda escocesa y con unas botas en la mitad pegada a la pared y avanza hacia el oriente, saliendo con muchas, especialmente mujeres. La segunda es que un soldado, pero esto fue hasta varios días después, que la vigiló, ella le pidió el favor que llamara a mi hermana Mercedes y le avisara que estaba detenida. El soldado anotó en la cartuchera donde guarda con la punta del fusil el número de teléfono. Pero él nos comenta que fue a hacerlo inmediatamente y que un señor se le acercó, que él consideró que podía ser de vigilancia secreta. Entonces solamente hizo la llamada cuando estuvo de franquicia, es decir, un domingo posterior a las cosas. La tercera, este soldado ha declarado en la Procuraduría, en la Fiscalía, en los juzgados, en los tribunales, en todas partes, la verdad, el que la vigiló. Otra es que yo voy llegando a la casa y recibo una llamada de un oficial de alto rango que llegó al máximo dentro de la Policía Nacional, que estaba allá, y me llama y me dice, Jorge, era muy allegado a la familia, muy amigo de Irma, muy amigo de otras hermanas, amigo mío, a quien apreciamos mucho, y me dice, Jorge, no se preocupe, Irma está totalmente bien, está sí detenida, tiene que prepararse para el proceso, pero ella no le pasó absolutamente nada. Yo no encontré a mi hijo por ninguna parte. Lo hubiera reconocido, pero no. Duré como hasta las 10 de la mañana, a 7 de la mañana buscándolo entre esa cantidad de cadáveres que le digo en bandejas. Y yo pues no hallaba cómo decirle a la pobre esposa mía, mi hijita, tengo la esperanza de que esté bien, que él no está, el corazón, yo no sé, o el sexto sentido. Yo creo que él no está aquí. Se me metió la idea de que estaba yo. La contagié a ella y dije, mi amor, vea, tengamos paciencia y confianza en Dios que Él va a aparecer. Todos esos días, como le digo, todo eso fue organizado por el Estado, de desaparecer los cadáveres, de lavarlos, de cambiar. Mejor dicho, lo que era una cosa bien planeada. Se violaron todas las reglas para levantamiento de un cadáver. Eso salió pues en la investigación, un juez que dijo, échelos allá al cementerio. Bueno, y así por el estilo. Total que eso para nosotros fue la tortura más grande. Mi señora le daba a las 2, 3 de la mañana en la puerta del apartamento esperándolo.
que así duró varios años. Pero también están los testimonios que valerosos magistrados fueron rindiendo a través de los años, ¿no? Magistrados que relatan cómo tuvieron que tenderse en el piso para escapar de las balas del ejército, donde dicen ellos que tenían profundo miedo y temor cuando llegó la guerrilla, que empezaron a sentir tranquilidad cuando llegó el ejército, pero que después de que se dieron las operaciones por el ejército, sintieron fue pánico y profundo temor, en tanto sentían que era un agresor más. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Cuando ella escucha a Reyes Echandía fue una cosa, ella se puso a planchar para distraerse, para no tensionarse más de lo que estaba, y cuando ella escucha la súplica de Reyes Echandía, pues pierde el control totalmente pierde el control. Esa noche, pues, ¿quién dormía? Estábamos como con la cosa de que en cualquier momento podía llegar, que podía llegar sin plata, que podía llegar sin ropa, no sabíamos. Como no llega, entonces empieza la búsqueda en hospitales, bien todos los entes judiciales. Aparte de eso, de una u otra manera, sin saberlo, nos organizamos para entrar a medicina legal por grupos. Entonces, unos entraban en la mañana y otros en la tarde. Y eso se hizo durante más de 15 días. Entonces, mis papás y mi hermano Fernando y mi hermana Fanny vieron absolutamente los cuerpos de guerrilleros, de almarales, de todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya no aparece. Pasando los días, empezamos a darnos cuenta que a donde llegábamos, alguno de los familiares de los demás desaparecidos estaba. Entonces, ¿cómo así que no aparece fulano? ¿Cómo así que no aparece sutano? ¿Cómo así que...? Entonces, empezamos a darnos cuenta que los de la cafetería no estaban. Entonces, empezamos a reunirnos. Por la noche ocurre el incendio desde el apartamento. Nosotros vivíamos en el barrio La Esmeralda, vemos todas las llamas y todo. Al otro día vemos que termina la toma, que termina la contratoma, y Cristina no aparece ni entre las personas que salen vivas, ni entre los muertos. Vamos al hospital militar, vamos a medicina legal, vamos al Cantón Norte. Mi papá logra entrar al Palacio de Justicia el 7 de noviembre con ayuda del doctor Víctor G. Ricardo, que era el secretario de la Casa de Nariño, del presidente Belisario Betancur. Yo lo espero afuera, me dice no, allí no hay nada. Curiosamente en la cafetería no hay señal de que hubiera habido tiroteo, ni destrozos, ni quemada, ni nada. Y así empiezan a pasar los días y Cristina no aparece. Coincidencialmente vamos viendo que las personas que no aparecen son los empleados de la cafetería, 3 visitantes ocasionales y una guerrillera, Irma Franco Pineda. Lo que ha documentado y probado la Fiscalía General de la Nación es que el Ejército Nacional, a través del uso de los explosivos que hizo, es el responsable también del incendio que lleva a que se destruyan los expedientes, pero que también lleva a que muchas personas mueran calcinadas. La forma en que se hizo la limpieza, cómo entraron los de la EDIS de la época para lavar, no para recoger, sino para lavar las evidencias, porque fue totalmente absurda la forma en que lo hicieron. Botaron cuerpos del 4º piso al 1er piso. Yo logré entrar el día 8 en la mañana y pues entré a través de una persona que dijo que era miembro del B2 del ejército. Y un muchacho, pues como muy amable, se acercó al grupo nuestro y como que preguntó que qué necesitan, qué se les ofrece, y pues le contamos. Y él nos entró, seguramente sí era del B2, porque pues allá se le cuadró a los coroneles que estaban en la entrada del palacio, y yo entré con mi cuñada y con un abogado de la alcaldía de Bogotá, que era amigo de Carlos y que también estaba muy interesado en la búsqueda. Yo pues recorrimos, primero fuimos a la cafetería, donde casualmente tal vez fue el único sector del palacio que no tuvo destrucción. El 8 en la mañana todavía estaba la barra del autoservicio con todos los alimentos servidos en buenas condiciones. Había jugos, postres, muchas cosas en una barra de autoservicio y esos alimentos estaban intactos. Y pues recorrimos la cafetería, encontramos varios objetos, encontramos una tarjeta de identificación que tenía Carlos como administrador. Él no tenía un carné, pero tenía una tarjeta de la Corte Suprema de Justicia donde la Secretaría General lo acreditaba como administrador. Esa tarjeta la encontramos en el piso, encontramos unas carteras, encontramos
la billetera y los documentos de Norma Constanza Esguerra, que era la proveedora de pastelería de la cafetería. Pues y recogimos algunos objetos. Eso fue con Cecilia, mi cuñada, y luego yo con esta persona del B2 hice un recorrido por todas las instalaciones del palacio. Pues había un nivel de destrucción impresionante, eso no quedó piedra sobre piedra, como se dice, ¿no? Y fue sometida a pillaje a la cafetería. Parece ser que durante la operación de retoma, algunos integrantes del Ejército Nacional robaron el producido de la cafetería ese día, lo que ya había ingresado desde tempranas horas de la mañana. Empiezan las versiones de que los tienen en guarniciones militares, empiezan a darse llamadas a cada una de sus casas y ellas empiezan a acudir que a la estación de policía, y especialmente esas llamadas y esas informaciones indicaban que estaban en el Cantón Norte. Sí, yo fui al Cantón Norte. Fui con una media hermana que fue trabajadora del Ministerio de Guerra en la maestranza, en eso de allá de Puente Aranda, que fabricaban alimentos y pastas, y bueno, allá ella trabajó allá muchos años. Es más, salió pensionada, y ella dijo, bueno, yo camine, vamos a ver a mi sobrino, como por aquello de que también era, digamos, había trabajado con el ejército, que de pronto, ¿no? Llegamos allá y con el despotismo de siempre, la altanería retírense, aquí no ha entrado nadie, aquí no sabemos nada, aquí no haya traído a nadie. Total que ante esa negativa así tan buena, tan decente, tan explícita, pues, ella no quiso insistir, dijo, porque me perjudico. Posiblemente pensó eso. Entonces, pues, a la casa otra vez. Eso fue inútil. Mire usted que con el correr de los años, con el correr del tiempo, se supo que sí. En el momento que yo fui allá, estaban allá. Ellos los tenían allá en el Cantón Norte. Al día siguiente, mi mamá sale con mi papá y mis hermanos súper temprano, 5 de la mañana, llegan a la plaza, está acordonada, y se acerca mi mamá en su angustia, en su llanto, le pregunta a un soldado que a dónde están los trabajadores de la cafetería. Entonces el soldadito la voltea a mirar y le dice que vayan al Cantón Norte, que ya se están llevando la gente. Ellos recuerdan que inclusive se acercaban y por la malla algunos soldados o algunos suboficiales le decían, sí, acá hay personas del palacio, pero tranquilos, que ellos ya van a salir. Ellos están dando unas entrevistas y ya van a salir. Obviamente los mandos, los oficiales que están procesados, negaron todas estas versiones. A ellos les negaron que en ese momento hubieran personas bajo su custodia en calidad de detenidos, retenidos, procesados en cualquier tipo de situación, por encontrar y saber cuál era el paradero de cada una de estas personas en cabeza de Eduardo Umaña, pero con la decisión, el arrojo y el amor de cada una de estas familias para tratar de ubicar a los 11. El miércoles 15 de abril, miércoles, jueves, viernes, sábado, sí, 15 de abril, tuvimos reunión. La reunión siempre era cada tipo 6, 6 y media de la tarde. Cuando se finalizó la reunión, estábamos en la cocina tomando tinto y mi mamá le dijo a Eduardo que si no le daba miedo, que mirara lo que estaba pasando. Entonces él nos contó pues que sabía, tenía lo de, primero lo de Gaitán y segundo lo del caso de teléfonos. Él era el abogado de los sindicalistas de Citrateléfonos. Entonces mi mamá le ruega que no moleste más, que se vaya del país, que se cuide, que lo van a matar. Y él le dijo que no, que tranquila, que no iba a pasar nada. Como lo que estaba pasando en el país era tan terrible, obviamente uno podía pensar que en cualquier momento lo podían matar. Entonces, pero él le dice a mi mamá que no se preocupe, que no va a pasar nada y que ese diciembre ya él no jodía más con eso, que él ya pasara lo que pasara, iba a contarle al país lo que había pasado realmente. Fue las últimas palabras que Eduardo nos dijo. Mi mamá estaba en la cocina y llegó una tía que vivía ahí al lado de nosotros y le dijo a mi mamá le decían Negra, entonces le decía, Negra, ¿no está escuchando noticias? Entonces mi mamá, que dijo que mataron al doctor Umaña, que mataron al doctor Umaña. Entonces pues eso fue una descomposición terrible, eso fue sobre las 12 del día. Lo valioso es que Bernardo confirma lo que dicen más de 60 testigos
sobre Irma Franco Pineda, que estos testigos hablan de que ella estuvo en el segundo piso, que fue reconocida, que luego salió con vida, y luego que fue llevada, después de las 7 de la noche, en un campero y trasladada al Charly Solano, o COICE, Comando de Inteligencia y Contrainteligencia, y que allí la torturan y luego la matan. Por algo no se entienden Iván Ramírez y él sale a hablar. Y cuando él habla, pues miembros del ejército lo amenazan, estando aún en la cárcel. Entonces, y piden que se retracte y todas esas cosas. Pero son esas cuestiones que pasan al interior del ejército. Casi todos los padres murieron sin saber no solamente qué pasó con ellos, sino sin poder haber enfrentado estos procesos de justicia que se dieron recientemente, de haber visto las condenas. Mueren sin saber nada, absolutamente en un silencio muy grande. Mi mamá muere a los 10 años, 15 años de estar Bernardo desaparecido. Muere de una diabetes que empezó a manejar, que el médico nos decía que era una diabetes nerviosa, porque ella todas estas cosas la alteraban, la deprimían, le elevaban su azúcar. Entonces le decía que no pensara. Y mi mamá le decía, doctor, ¿cómo hago para no pensar? Si ella tenía a mañana, tarde y noche a Bernardo en la cabeza. No hubo iglesia que no recorriera. No hubo promesa que no cumpliera. Y las últimas palabras al morir fue que se moría y no sabía nada de su muchacho. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Buenas tardes y mucha atención. La justicia colombiana acaba de imponer la primera condena por los desaparecidos del Palacio de Justicia. 30 años de cárcel deberá pagar el coronel Alfonso Plazas Vega. Plazas Vega, el tribunal lo condenó, ratificó la condena de 30 años de prisión por la desaparición de Carlos Rodríguez Vera, administrador de cafetería, y también por la desaparición de Irma Franco Pineda. ¿Qué dijo sobre los 9 restantes? Que se perfeccionara la investigación, que faltaban algunas pruebas, y mantuvo el auto de detención por los 9 restantes contra Plazas Vega. Lo cierto es que 28 años después tenemos a un general y a un coronel que está condenado a 35 y 30 años. Los dos están en el Cantón Norte. Los desaparecidos siguen desaparecidos, es decir, las personas no aparecen ni vivas ni aparecen muertas. Nosotros como familiares sentimos que hay una nube alrededor del tema. Su famosa frase, salvando la democracia, maestro, es un insulto, es un agravio a la conciencia de la humanidad, a la conciencia de todas y todos los colombianos. La democracia no se defiende desapareciendo personas, ejecutando a magistrados, torturando a estudiantes. Así no se defiende la democracia. La democracia no se defiende entrando al Palacio de Justicia con tanques de guerra, disparando indiscriminadamente contra los rehenes. La democracia en Colombia no se defiende incendiando el Palacio de Justicia, no se defiende abriéndole huecos con cañonazos al frontispicio del Palacio de Justicia. Lo que hizo Plazas Vega no tiene nombre. Usted no se imagina la tristeza que a mí me dio cuando llegamos al juicio de Plazas Vega, en la primera audiencia, estábamos únicamente René Guarín y yo habíamos llegado, y nos decían, hijo de putas, maricas. Había gente como veedores internacionales, entonces gritaban cualquier cantidad de cosas, nos intentaron entrar y nos pegaron patadas y todo lo que ustedes quieran. La barra de Plazas Vega. Cuando llegamos arriba, entra la esposa de Plazas Vega y yo en ese momento sentí tristeza y dolor por ella,
porque a medida que pasa el juicio, es decir, es como si yo me hubiera encariñado con ella y con su pena y su dolor, ¿sí me entiende? Como vea, yo estoy sufriendo por mi esposo, como usted sufre por su hermana, ¿sí me entiende? Y eso a uno le arruga el corazón. Y yo veía que ella como que no entendía, como que no captaba lo que podían llegar a ser los militares en un problema de cualquier índole, ¿sí me entiende? Entonces, son seres humanos como nosotros, que cometemos errores, todo el mundo comete errores. Yo creo que lo más viable para ellos sería descargar conciencias, contar verdades y sacar todo lo que tienen adentro, para que ellos puedan estar tranquilos y puedan darle tranquilidad a los demás. Eso sería lo más importante. Si ellos han sufrido, si ellos tienen sus ideas castrenses y las han llevado a cabo y han defendido al país, hombre, también defiéndanse ellos mismos en su corazón y en su conciencia. Entonces saquen todo lo que tienen, cuéntenos la verdad, díganos la verdad y ya. Descansan ellos y descansamos nosotros y cerramos ciclos, cerramos duelos. Luis Alfonso Plazas Vega tiene 100.000 metros cuadrados por prisión. 100.000 metros cuadrados, de la carrera séptima a la novena, de la calle 100, 101 a la calle casi 106. Tiene como asignada como celda las mismas condiciones que un coronel activo del Ejército Nacional. Recibe sus alimentos en el casino de oficiales de un coronel activo que no ha sido vinculado, procesado ni condenado por un crimen de lesa humanidad. Es beneficiario de poder ir a dictar cátedra en los cursos de ascenso de suboficiales. ¿Qué puede estar dictando una persona como estas a estos militares que se están formando? Es más, cuando ya se había ratificado su condena en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, se le ha dado permisos para ir a fiestas en el Jockey Club. Fiestas que van desde las 7 de la noche a las 4 o 5 de la mañana. Recientemente hemos podido tener información que en una universidad privada del centro de Bogotá hacen cursos con los estudiantes que se están formando en Derecho, donde el invitado es Luis Alfonso Plazas Vega. Parece que es por Skype, pero yo quisiera saber cuántos presos en Colombia condenados en La Picota, en La Modelo, en La Tramacúa, en Buenavista, en Bellavista, tienen acceso a internet, tienen acceso a Skype. Los militares, especialmente Luis Alfonso Plazas Vega, nunca se esperaron estar hoy en una cárcel. Y eso se debe a la terquedad nuestra, pero también a la terquedad, a la persistencia de los familiares de los desaparecidos. Decía un escritor, creo que fue Plinio Apuleyo, no me acuerdo cuál de ellos es, que pobrecitos los militares, que pobrecitos, que cómo era que iban a denigrar de ellos, que eran unos héroes. Entonces yo saqué, en el escrito que tengo, saqué 15 trocitos diciendo, por ejemplo, un héroe, el tipo que violó a las niñas en el Casanare, las violó y luego las mató. Héroe, el que hizo los falsos positivos del Tolima, y le saqué un pocotón de los famosos, esos sí son héroes, los demás. Yo no digo que en el ejército hay personas idóneas y verdaderamente al servicio de la patria, pero los hay también, pero hay manzanas podridas. Y esas manzanas podridas, esos tipos criminales que se enfundan un uniforme para poder sacar sus instintos criminales amparados por ese uniforme que representa la patria, esos son los que hay que salir de ellos, purificar, depurar las Fuerzas Armadas, para que se les coja el debido respeto. El IMPEC, conectado con el procurador Alejandro Ordóñez, luego de que fuera condenado Luis Alfonso Plazas Vega, declara la Escuela de Infantería como sitio de reclusión. Ellos están gozando de todas las prebendas, tienen casa, ¿no le digo? Casa, teléfono, televisión, casinos, comedores, salen a eventos sociales sin control. Eso es, dése usted cuenta, eso es un absurdo.
Eso es premiar el delito. En beneficio de uno y en contra de otros. Y yo realmente, soy yo periodista, mientras que tenga vida, yo sigo en la lucha y yo no me voy a quedar callado. Así me caigan rayos y truenos y caiga el guante a quien se lo plante. Nosotros no somos una familia, nosotros somos 11 familias, en una sola. En una sola somos 11 familias porque ya conocemos la vida de cada uno, los sufrimientos, las necesidades de cada uno. Ya sufrimos porque René está amenazado y le tocó salir. Sufrimos porque Rosalvina le dio cáncer y las circunstancias fueron fuertes. Claro, nosotros nos hicimos una sola familia y nos queremos. Nos queremos. Afortunadamente la justicia actuó y después condenó a Jesús Armando Arias Cabrales. Y entonces ya no fue un solo preso en la escuela de infantería, fueron 2. Llegó Jesús Armando Arias Cabrales. ¿Y cómo vive Jesús Armando Arias Cabrales? Vive en un apartamento con su familia. Una persona condenada por desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad, tiene un apartamento en la escuela de infantería donde vive y pasa su pena junto a su familia. Es decir, que del erario público del que todos pagamos, de donde deberían salir condiciones justas, adecuadas y dignas para todos los presos de Colombia, hay condiciones especiales para ellos 2. Esperamos que algún día Belisario Betancur responda. Esperamos que algún día los otros comandantes, el comandante de la Escuela de Artillería, el comandante de la Policía de Bogotá respondan. Todos aquellos que dijeron mentiras para proteger a los militares respondan. Que Noemí Sanín, por fin, por lo menos éticamente en este país, se le diga: usted censuró medios. Usted prefirió callar lo que estaba ocurriendo en Palacio de Justicia y colaborar en el pacto de silencio. Nosotros esperamos que no solo que se conozca la verdad, que la Corte condene al Estado colombiano por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron por parte del Ejército Nacional, de la Fuerza Pública, pero también que se conmine al Estado para que haya en Colombia una justicia que hoy está en mora, porque a pesar de que hay unas condenas, ninguna está en firme. Es decir, este caso, después de 27 años, permanece en total impunidad. Mientras me dejen, porque pues uno a veces es consciente que uno es un candidato perfecto para desaparecer, ¿no? Para que uno, digamos, no joda más o no busque más o no indague más. Uno puede ser un candidato perfecto. Cualquiera de los familiares de los desaparecidos pueden ser en la mía. Claro, claro, porque si desaparecieron a 11 frente al mundo entero y no pasó nada, ¿qué puede pasar? ¿O qué puede uno esperar? Aquí los familiares desde un comienzo estuvieron amenazados. Igualmente el recorrido sobre señalamientos, hostigamientos, amenazas que han llegado hasta los atentados como el de Eduardo Umaña Mendoza, pues son pan de cada día. La parte civil, quienes representamos a los familiares, también venimos siendo amenazados durante todos estos años, en unos ciclos que se agudizan y luego bajan, etcétera. Pero aquí tampoco se han salvado los operadores de justicia, ¿no? Fíjese que también el procurador de la época un poco posterior a los hechos, Gómez Méndez, cuando él sanciona a Arias Cabrales y a Sánchez Rubiano, lo amenazan, los medios se le vienen encima, los medios poderosos, y le toca salir del país. La fiscal Buitrago fue amenazada, la jueza Jara le tocó salir del país
a ella y a su hijo. El duelo está abierto. Nosotros llevábamos 28 años en un velorio, ¿cierto? Porque no hay un cuerpo para enterrar y para llorar. Entonces, desafortunadamente, la rabia era muy fuerte, la retroalimentación que le tiene que hacerse uno mismo, porque si no estaríamos peor, o estaríamos unos resentidos de aquí a la luna. Entender es muy difícil porque, perdóneme la expresión, se vuelve mierda la vida, se vuelve mierda el hogar, eso desestabiliza absolutamente todo. En mi caso, por ejemplo, había un hermano que llegaba a la casa y no era capaz de entrar a la alcoba de Bernardo, porque se atacaba a llorar, ¿sí me entiende? Es el hecho de acordarse uno que mi mamá nos pide perdón porque se entregó a la búsqueda de Bernardo y ella sentía que nos había abandonado a los demás. Entonces no son cosas que se puedan superar. El duelo está abierto. Hace más o menos 5 años, el coronel Sánchez Rubiano, comandante del B2, y todos los miembros del B2 están libres por vencimiento de términos. Ese proceso fue el primero que comenzó a fines del 2005, comienzo del 2006, es decir, ya va para 7, 8 años y no profieren una sentencia ni condenatoria ni absolutoria. El proceso de plazas está en casación, pero lo que ordenó el tribunal, que es lo que les acabo de decir, de buscar las personas, no hay avances en eso. Al general Iván Ramírez Quintero le decretaron o le dictaminaron pues libertad por duda razonable. Un testigo de excepción como es Bernardo Garzón Garzón, que dice saber dónde está enterrada Irma Franco Pineda y que fue quien entregó los restos de Nidia Erika Bautista en Guayabetal Meta hace unos años, no le expiden una circular roja, no lo capturan, el Estado no hace ninguna diligencia con eso 2 años después de que se ordenara continuar con las pesquisas para ubicar las personas. La verdad, la justicia y la reparación. La reparación es que nos devuelvan los restos. La verdad es que nos cuenten qué pasó con ellos. Muchas de las cosas las hemos sabido a través de cosas que hemos hecho nosotros, como el tema de ir a entrevistar a Gámez, el tema de recoger el cassette, el tema de buscar contactos por donde sea para que nos digan qué pasó con ellos, pero la verdad nos la deben los militares y la verdad no es decir, ellos se quemaron en el 4º piso y ahí están revueltos con los cadáveres, porque eso se cae de todo peso. La misma Fiscalía General de la Nación ya ha dicho, no hay dónde más buscarlos, a excepto que ellos digan. ¿Qué pedimos nosotros? Pues mire, creer en la justicia es muy difícil cuando ya van 28 años en donde usted ve cuál ha sido el estado de los procesos. Si aquí las sentencias se cumplieran a la luz de la última sentencia que le confirmó la condena a Plazas Vega, el Estado hubiera buscado al testigo Bernardo Garzón Garzón y lo hubiera traído a declarar qué sabe no solamente de ese crimen, sino de muchos crímenes, porque fue una persona que en efecto se infiltró en el M-19 como Lucas y fue una persona que después entregó a Nidia Erika Bautista desaparecida del M-19. Es una persona que ha hablado de relaciones del Charri Solano, porque su jefe era el general Iván Ramírez y otros militares, con crímenes de Estado. Y es una persona que ha hablado del caso de Irma Franco, entonces es una persona que tendría mucho que aportar. ¿Qué le pido más al Estado? ¿Qué le pedimos más al Estado? Que establezca un sistema de pago de recompensas, un sistema serio de beneficios judiciales a un militar o militares que entreguen información sobre dónde están las personas.